en el Sidur, en el libro de Shulchan Aruch que utilizamos, Shulchan Aruch Arad, el Admur Zaken, o sea, el Admur Zaken escribió el Tanya, que es como la parte, la Torah escrita del Hasidut. También se ocupó de la Salahot, entonces hizo el Sidur, recopiló el Sidur como dijimos antes, y también hizo este libro del cual tanto hablamos y que nos basamos en nuestras clases. Y del cual vamos a estudiar entonces los temas de ayuno público. Lo vamos a hacer en forma sucinta hoy porque ya hablamos en nuestras clases acerca de los ayunos. Y es interesante saber que al principio, cuando establecieron los profetas los 4 ayunos que tienen que ver con la destrucción del templo, ustedes saben cuáles son, ¿no? El 10 de Tebet, 17 de Tamuz, el 9 de Av y el 3 de Tishrei, que es llamado Tzom Gedalia. Entonces el primero es, durante el año no está en forma correlativa porque sucedieron con un intervalo de tiempo diferente, a través de años, etc. Pero el 10 de Tebet entonces se produjo el cerco a Jerusalén cuando comenzó el asedio. Después, el 17 de Tamuz, se destruyó el muro de la ciudad amurallada, y el 9 de Av se destruyó el templo sagrado. Y el 3 de Tishrei, el Tzom Gedalia, fue el día en que se mató a Gedalia, el enviado del rey de Babilonia para gobernar a los que quedaron en Israel, como hablamos hace poquito. Entonces, cuando fueron establecidos estos 4 ayunos, después de la destrucción del primer templo, por supuesto, antes de la destrucción no existían esos ayunos, fueron establecidos por los profetas que acompañaron al pueblo de Israel durante la época de la destrucción, y lo hicieron con el ejemplo, de acuerdo con como se hacía el ayuno de Yom Kippur, que era el ayuno establecido por la Torá. Entonces, al principio, en esa época, durante los 70 años de exilio, el ayuno era de 24 horas, desde el principio de la noche, cuando se ponía el sol, antes de la puesta del sol, hasta la salida de las estrellas del día siguiente. Y entonces también estaba prohibido todos los demás asuntos. Por supuesto, no son como Yom Kippur, en que es como Shabbat, que no se puede hacer ningún trabajo, no se puede prender la luz, todos los trabajos prohibidos en Shabbat están prohibidos en Yom Kippur. Pero hay otros asuntos que sí son iguales que Yom Kippur. Por ejemplo, que no se puede usar zapatos de cuero, que no se puede comer, no se puede bañar, no se puede relaciones sexuales, no se puede poner afeites en el cuerpo para soportar el calor o el frío, depende de lo que sea, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque en el ayuno la idea es que con él el cuerpo sufra, ¿sí? Por eso está el ayuno también.
Quería saber si en YouTube también están viendo. Ah, sí, están viendo este texto que acabo de poner. Bueno, perfecto, sigamos. Entonces decíamos que antes el ayuno era de más de 25 horas. También estaba prohibido las cosas que están prohibidas en Yom Kippur. Pero cuando vino el segundo Beit HaMikdash, estos días de ayuno se anularon porque se había reconstruido el templo, ya no había motivo para ayunar. Pero después, cuando se destruyó el segundo templo, se volvieron a establecer los ayunos, pero no de la misma manera como antes, sino como ya más parecido a como lo hacemos ahora. Y solamente estaba prohibido la comida y la bebida desde la salida del sol a la mañana hasta las puestas de las estrellas a la noche, salvo el 9 de Ab, que el 9 de Ab, que es el día más triste del año por la destrucción del templo, ese día sí quedó con todas las restricciones como estaban antes. Y ocupa más de 25 horas y tampoco se puede comer, ni beber, ni bañarse, etcétera, etcétera. De todas maneras, siempre en todas las generaciones hubo gente que continuaron con estas restricciones más fuertes, grandes tzadikim, que ellos siguieron con estas restricciones. Yo quería contar la historia de hoy del Masgan, de el caso jurídico, como hacemos todas las clases, pero hoy no voy a poder, a lo mejor lo hacemos durante la semana. Entonces, como ustedes ven en el Shulchan Aruch, dice que es un precepto positivo instalado por los profetas que se ayune en aquellas fechas en que nuestros antepasados padecieron eventos trágicos. Y el propósito del ayuno es despertar nuestros corazones para que inspeccionemos las sendas del arrepentimiento y sirva como recordatorio de nuestros malos actos y los de nuestros antepasados, reprobables como los nuestros hoy, hasta causar a ellos y a nosotros todas estas adversidades. Como ya nos trajo esto a causa de nuestros pecados. De todas maneras está explicado en Hasidut que también esto tiene sus motivos, como explicamos tantas veces en Hasidut, que el propósito de Hashem es que al final el tercer Bet HaMikdash sea el Bet HaMikdash definitivo. Así como Adán pecó porque Akadosh Baruj Hu le tapó el entendimiento, así todos nuestros pecados son a causa de ese origen, de ese pecado original, que Akadosh Baruj Hu nos invita a reflexionar que somos personas de carne y hueso, que no somos Dios, que hacemos transgresiones, pero que Akadosh Baruj Hu es misericordioso, porque en realidad esas transgresiones son involuntarias. Cuando uno hace algo que no corresponde, no es porque en verdad quiere hacer eso, sino porque hay un ocultamiento de su alma divina, su libre albedrío está limitado. Y todo eso para que nosotros podamos decidir entre lo bueno y lo malo. Si nosotros estamos en presencia de Dios constantemente, como los tzadikim, todo es bueno, nada es bueno y malo, y no hay tanto libre albedrío. Pero cuando nosotros elegimos por Hashem, a pesar de que tenemos una inclinación a lo contrario, entonces eso es una virtud. Esto es lo que se llama Teshuvah. Teshuvah quiere decir arrepentirse y volver a Kadosh Baruj Hu. Y por eso Kadosh Baruj Hu nos dice, la fórmula para traer la redención es simplemente hacer Teshuvah, arrepentirse y volver a Kadosh Baruj Hu. Y eso significa hacer lo que Él nos pide, hacer lo que Él necesita para hacer un mundo que Él
en el cual Él pueda revelarse. Entonces, estas cosas nos llevan a sentir una amargura por todas las cosas que pasaron, por el sufrimiento que causaron nuestras acciones erróneas, y así rectificarnos y volver en Teshuvá y transformar todo en bueno. Entonces, acá hay una lista, en el punto 2, habla acerca de esos 4 ayunos de los cuales hablamos, explica por qué en cada uno, y el 10 de Tebet en especial, también llamado Azará es 10, en hebreo, Azará de Tebet, día en que el malvado Nabucodonosor, Nebuchadnezzar, el rey de Babilonia, se aproximó a Jerusalén y lo puso sitio, y de hecho resultó eventualmente la destrucción del Beit HaMikdash. Y este fue el mismo que luego su hija Vashti se casó con Ahashverosh, que fue el sucesor de Nabucodonosor, y fueron los protagonistas de la historia de Purim. Entonces la historia de Purim es el comienzo de la redención del pueblo de Israel, cuando fueron salvados de la destrucción. Entonces, según cuenta el Midrash, de Ahashverosh, o Asuero, como se dice comúnmente, y la reina Esther, nació el hijo, que como es evidente era judío, que fue el sucesor, el siguiente rey, y es el que trajo al pueblo de Israel a la tierra y que ayudó a construir el templo sagrado, etcétera, etcétera. Entonces, aquí vemos como en toda cosa difícil, en todo sufrimiento, hay un bien oculto que tenemos que revelar a través de nuestras acciones. Entonces, por supuesto, hubo muchísimos judíos que fueron muertos y el resto fueron llevados al exilio. Y hubo un pequeño grupo que quedó en la tierra de Israel, que luego fue la semilla para el retorno. ¿Ok? Entonces, ahora les voy a leer algunas entre paréntesis, aquellos que desean comprar este Sidur, tengo en Argentina la posibilidad de enviarles a los que viven en Argentina, a Uruguay, a los alrededores, me escriben y le podemos enviar al precio de la editorial. Aquellos que viven en otros países les podemos informar cómo hacerlo. Y los que viven en Israel, también, algunos de ustedes, según veo, ya lo tienen. Algunos a Dalia se lo entregamos personalmente, el Sidur y el Shulchan Aruch. Entonces los ayunos, estos cuando coinciden con Shabbat, se trasladan, pero salvo el 10 de Tebet, que nunca puede caer en Shabbat. Bueno, entonces acá están las distintas halajot. Yo les voy a leer un resumen de los temas de este ayuno. Como dijimos, el ayuno comienza al despuntar antes de salir el sol, antes de despuntar el alba. Y aquel que se fue a dormir y durmió toda la noche antes del ayuno y tenía la intención de levantarse antes para comer, antes de que despunte el alba, puede comer, pero si no se preparó antes de ir a dormir y quiere comer, no puede comer ni beber, por más que se haya despertado antes del comienzo del ayuno. Tiene que planearlo ya del día anterior. ¿Quién está obligado a ayunar?
todo hombre y mujer, a partir de la edad que están obligados a cumplir las mitzvot, que es a los 12 años las mujeres, 13 los hombres. Por supuesto, todos los que son judíos. También el novio y la novia dentro de los 7 días del casamiento, que están libres de algunos asuntos en esa época, pero este ayuno tiene que hacerlo igual. Los chicos que están debajo de la edad del bar o bat mitzvah no tienen que ayunar. El enfermo que está en cama o que se debilitó su cuerpo, está libre eximido de ayunar. También las mujeres embarazadas, y en especial si no se sienten bien, si se sienten débiles, no tienen que obligarse a ayunar. Las mujeres que dan de mamar no tienen que ayunar. Las mujeres que están en el periodo posterior a esa época tienen que ir a hablar con el Rab. Pero los que están eximidos de ayunar tienen que comer comidas simples, solamente para mantener la salud del cuerpo, pero no golosinas o comidas especiales, sino comidas sencillas para mantener el cuerpo. Ese día de ayuno no se enjuaga la boca, salvo que sufra mucho por el olor que pueda tener en la boca. Entonces se puede hacer un buche, enjuagar un poco la boca, pero escupirlo sin tragarlo, como sea, en Yom Kippur y en 9 de Av no se puede hacer eso. Incluso si uno sufre por ese asunto, no puede entrar nada en la boca. ¿Qué pasa si se olvidó y comió o bebió algo? Apenas se da cuenta, tiene que suspender y tiene que continuar con el ayuno y decir anenu, porque aquellos que no ayunan no dicen anenu, respóndenos. Y no tienen que completar el ayuno en otro día, pero sí tienen que redimir esa falta con sedacá. Bueno, y hay determinadas cosas que se dicen durante la plegaria de la mañana, como está en el Sidur. Se dicen Slijot, en los días de ayuno, Avinu Malkeinu, se lee la Torá a partir de Baijal Moshe, y suben 3 personas que leen la Torá. Luego se hace minjá, también agregando las cosas especiales del ayuno, y las costumbres del día de ayuno, Minhag Israel, hay que aumentar en Sedaká el día del ayuno, y también eso se hace antes de minjá, que se llama Agra de Tanita, antes de minjá del día anterior, o sea, el 9, se da Sedaká, y luego se va a hacer la comida antes de empezar el ayuno. Perdón, esta tzedakah se da el mismo día del ayuno.
porque es mediodía. Así que el mismo 10 antes de Minjá se da, y lo que corresponde dar es lo que sería el importe de la comida que uno come durante el día, que él no comió. Y el Rebbe también nos instruyó algo que en el pasado hacían las comunidades de Israel, de acuerdo con la Mishnah, que es decir Divrei Kibushim. Bueno,